En este video vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice: desde el suelo se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez de 29.4 metros sobre segundo. Si se desprecia la resistencia del viento, conteste: A. ¿Cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? B. ¿A qué altura llega? Entonces, para desarrollar este ejercicio, entonces analicemos lo siguiente. Nos dicen que desde el suelo se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Entonces el movimiento es vertical. Y nos dice si se desprecia la resistencia del viento. Entonces estas dos frases nos van a permitir tomar este movimiento como un movimiento de caída libre. Se lanza la piedra verticalmente hacia arriba, solo va a estar actuando la gravedad porque no hay viento. Entonces es un movimiento de caída libre, solo que comienza hacia arriba. Entonces, como es una caída libre, podemos emplear las siguientes ecuaciones. Vamos a decir, la aceleración instantánea para todo tiempo t es igual a menos g. Recordemos que esto es porque tomamos un sistema de coordenadas en el cual hacia abajo es negativo y la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, luego la tomamos como negativa. Entonces, por eso colocamos menos g. Esto nos indica que va hacia abajo. Y este g lo aproximamos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad instantánea. Por ello, la velocidad instantánea la podemos escribir como menos gt más velocidad y,0. Esta es la velocidad en el tiempo t igual a 0, es decir, cuando comienza el movimiento. Nosotros vamos a considerar que el movimiento comienza cuando la piedra es lanzada hacia arriba, es decir, que la velocidad inicial es 29.4 metros sobre segundo. Entonces podemos escribir la velocidad en todo tiempo t como menos gt más 29.4 metros sobre segundo. La velocidad instantánea entonces es la derivada de la posición y por ello podemos devolvernos y encontrar una función que al derivar nos dé la velocidad instantánea en el tiempo. Esa función es esta, la posición en el tiempo para la caída libre, que es menos un medio de g por t al cuadrado más velocidad inicial del movimiento por el tiempo más esta que sería la posición inicial. Entonces con esta ecuación tenemos la posición para cualquier instante de tiempo t, pero necesitamos y0, que sería la posición en el instante t igual a 0. Ahora, eso depende de cómo coloquemos nuestro sistema de referencia. Entonces hay dos puntos en el ejercicio claves. Uno dice que se lanza desde el suelo. Entonces tenemos el suelo como un punto de referencia y pues en el ítem A nos preguntan cuánto tarda en alcanzar su punto más alto, entonces sabemos que llega a un punto más alto. Entonces coloquemos el suelo y coloquemos el sistema vertical, el eje coordenado vertical. Entonces sería hacia arriba, como ya dijimos, positivo y hacia abajo negativo. Entonces vamos a escoger el origen de nuestro sistema. Entonces, como lo que nos dicen es que se lanza del suelo y nos están preguntando por el punto más alto, nos es conveniente en este caso decir que y es igual a 0 en el suelo. Luego el origen va a estar en el punto de lanzamiento y por ello la posición inicial pues es 0. La piedra se lanza desde el origen. Entonces, ahora que ya tenemos que el punto de lanzamiento es el origen, podemos decir la posición para todo tiempo t es igual a menos un medio de g por tiempo al cuadrado más 29.4 metros sobre segundo por el tiempo más 0. Y podemos entonces resolver el ejercicio. La parte A nos pregunta que cuánto tarda en alcanzar su punto más alto, o sea, en llegar aquí a la altura máxima. Al punto más alto lo llamamos altura máxima. Entonces, ¿cómo determinamos ese punto? Ese punto más alto es el punto en el cual y de t se hace máximo. Entonces, cuando la función y de t, o sea, y como función del tiempo, es máxima, tenemos el punto más alto. Entonces, ¿qué sabemos de cálculo? Que un máximo es un punto donde la derivada de la función es igual a 0. Pero entonces puede ser, ese punto donde sea igual a 0 puede ser máximo o mínimo. Y entonces buscamos la segunda derivada, y si la segunda derivada evaluada en el punto donde se hizo 0, la primera, es negativa, entonces es un máximo, y si es positiva, entonces es un mínimo. Entonces, ¿cuál es la derivada de y de t? La velocidad instantánea. Entonces, cuando la velocidad instantánea se haga 0, tenemos un máximo o un mínimo para el movimiento. ¿Y cuál es la segunda derivada? Y' de t es igual a la aceleración instantánea en el tiempo. Si al encontrar el punto en el cual esta, la primera, se hace 0,
evaluamos la segunda y nos da negativa, tenemos un máximo. Y si en ese punto la segunda derivada sea positiva, entonces tenemos un mínimo. Entonces, vamos a buscar cuando la primera derivada se hace igual a 0. Entonces, cuando b de y en el tiempo es igual a 0. Entonces, así ponemos 0 es igual a menos g por t más 29.4. De esta forma, el tiempo para el cual esto se hace igual a 0 es menos 29.4 sobre menos 9.8 y esta división da 3 segundos. A los 3 segundos la derivada de la función y de t se hace 0. Entonces, ¿esto es un máximo o un mínimo? Evaluemos la segunda derivada, que sería la aceleración en 3 segundos. Resulta que para todo tiempo t la segunda derivada es negativa. Luego, en 3 segundos tenemos un máximo. ¿Cuánto tiempo se tarda entonces en alcanzar su punto más alto? 3 segundos, porque en ese punto va a ser un máximo. Y la parte B nos pregunta a qué altura llega. Entonces vamos a reemplazar 3 segundos en la posición en el tiempo para determinar a qué altura llega. Entonces y de 3 segundos es igual a menos 1/2 de g por 3 segundos al cuadrado más 29.4 por 3 más 0. Y de acá decimos y más es igual a 44.1 metros. Entonces, listo, hemos determinado cuánto tiempo tarda en llegar la piedra a la altura máxima y cuánto vale esa altura máxima con respecto pues al origen, 44.1 metros.